Capítulo 1. Dos hombres están caminando por las calles de Londres y pasan por delante de una puerta. Uno le cuenta a otro una historia relacionada con ella. Un hombre arrolló a una niña pequeña al cruzar la esquina, los familiares lo amenazaron con acabar con su reputación. El hombre aceptó a pagarles 100 libras. Entró en esa puerta y salió con un cheque aparentemente falso por la firma que se podía apreciar en él. Resultó ser verdadero y lo cobró él mismo. Los dos hombres acordaron no volver a hablar de esa historia. Capítulo 2. El abogado mira en su caja fuerte y extrae un sobre con el testamento del Dr. Jekyll. Decía: dejo todas mis pertenencias al Sr. Hyde cuando muera o desaparezca. El abogado marcha hasta la puerta y se encuentra con Hyde. Le pregunta si puede ver a Jekyll y este le responde que no está. Entonces se dirige a la puerta de casa del doctor, pero tampoco estaba allí. Capítulo 3. Mr. Utterson fue a una cena de viejos amigos organizada por Jekyll. Como de costumbre, el abogado se quedó hasta después de que se fueran todos. Estuvo hablando con el doctor y le preguntó por Hyde y si estaba en algún apuro. Él le respondió que no se preocupara, que se podía deshacer de Hyde cuando quisiera. Jekyll le hace prometer a Utterson que, cuando él muera, se encargará de Hyde. Él acepta. Capítulo 4. Una joven romántica estaba sentada en su casa mirando por la ventana la luna. De repente vio a dos hombres, Mr. Hyde y el Sr. Carew. Empezaron a hablar hasta que a Hyde le entró un ataque y lo empezó a golpear con un bastón hasta matarlo. La chica, al verlo, se desmayó. Al despertar observó a la víctima tendida en el suelo y un trozo del bastón que le había matado. Llamó a la policía. El muerto llevaba un sobre con el nombre del abogado. La policía le fue a preguntar y solo con oír la descripción, ya supo que era Hyde. Fueron a su casa, pero allí solo estaba la sirvienta y todas las habitaciones revueltas, como registradas. Capítulo 5. Utterson fue a hablar con Jekyll. Le preguntó por la noticia del asesinato. Él contestó: no te preocupes, Hyde ya no volverá a ser visto. Me ha entregado una carta. La leyó y Jekyll le pidió que le aconsejara sobre si debía enseñársela a la policía, o no. Utterson se la llevó y quedó en su casa con un amigo. Este miró la carta. Más tarde entró el sirviente, dándole al abogado otra nota. Era Jekyll que le invitaba a cenar. El amigo cogió la nota y la comparó con la carta. Es la misma caligrafía, yo no la enseñaría a la policía, dijo. Utterson se preguntó por qué iba Jekyll a falsificar la carta de un asesino. Capítulo 6. El abogado fue varios días seguidos a ver a su amigo Henry Jekyll, pero pasados unos días, él ya no aceptaba visitas. Utterson fue a hablar con Lanyon, pero él no quería oír hablar del doctor. El abogado envió una carta a Henry y fue contestada. Decía: no piense que por no abrir la puerta, ya no somos amigos. Pero soy un pecador y debo hacer penitencia. Días después, Lanyon murió. Utterson abrió un sobre que tenía él, que decía: solo para Utterson, en caso de que muera antes que yo, quemar la carta sin ser leída. El abogado abrió el sobre y dentro había otro igual que decía: no abrir antes de la muerte o desaparición de Henry Jekyll. Esto estremeció a Utterson. A pesar de la curiosidad, el abogado decidió no abrirlo haciendo caso de la inscripción. Capítulo 7. Utterson y Enfield estaban paseando por la calle cuando vieron el callejón de la puerta. Fueron a ver las 3 ventanas del despacho de Jekyll. La de en medio estaba abierta y se podía apreciar el rostro del doctor. Se quedaron a hablar hasta que de pronto, Jekyll se empaleció, puso cara de horror y salió corriendo, cerrando la ventana. Los dos hombres se quedaron paralizados. Capítulo 8. Pole, el mayordomo de Jekyll, fue a ver a Utterson. Le comentó que al doctor le pasaba algo y los dos fueron a su casa. Intentaron hablar con él, pero, aparte de no dejarlos entrar, tenía una voz muy rara. Pole le dijo que el doctor le pasaba notas por debajo de la puerta pidiendo productos y quejándose de que los que le había traído no eran puros. Utterson le pide al mayordomo una de esas notas. La nota pedía una muestra de la sustancia que le vendieron por última vez, antes de que empezaran los problemas. Los dos hombres empezaron a discutir posibilidades hasta que coincidieron en una cosa: el hombre que hay detrás de la puerta es Hyde. Se disponen a entrar bien armados y descubrir quién hay detrás. Entonces,
los dos hombres advirtieron al personal de que esperaran en la puerta trasera por si intentaba escapar ese individuo. Se dirigieron al quirófano y derribaron la puerta. Dentro yacía muerto el cuerpo de Hyde. En la mesa había un sobre y dentro de él 3 más. Uno era el mismo testamento que guardaba el abogado, solo una cosa, cambiando el heredero por Utterson. También había una nota que decía que leyera la nota que Lanyon le había entregado y otro sobre que se lo guardó. Utterson se dirigió a su casa para examinar los documentos. Capítulo 9. Utterson lee una carta que le envía Jekyll a Lanyon pidiéndole que le vaya a buscar unos productos al laboratorio y se los entregue a una persona que los irá a buscar. Esa persona resultó ser Hyde. Este se comportó muy nervioso e impaciente. Lanyon le entregó los productos y Hyde empezó a mezclarlos. Cuando la mezcla estuvo hecha le dirigió una pregunta al otro: ¿prefieres dejarme ir y no saber nada de esto o el peso de la curiosidad no te deja hacerlo? Lanyon contestó que él no había hecho todo eso para no saber el final. Entonces Hyde se tomó la mezcla y después de un rato de movimientos de dolor esa persona se convirtió en Henry Jekyll. Capítulo 10. La confesión de Henry Jekyll. Jekyll estuvo pensando sobre su doble personalidad y descubrió que todos los humanos tenemos 2 personalidades. Una buena y otra mala. Él sintió que debía separarlas para romper las cadenas que tenían la una con la otra. Inventó una fórmula que le transformó en otra persona, separando la mitad buena de la mala y quedándose con esta última. Era una persona más bajita, fea. Henry sintió la necesidad de comprobar si ese cambio era temporal o definitivo, así que volvió a tomar la fórmula. Se convirtió otra vez en el mismo. Así nació Hyde. Jekyll alquiló una casa para su segunda personalidad. Les advirtió a sus sirvientes que Hyde tendría poder absoluto en su casa y hasta visitó su casa como Hyde. Jekyll se asombró de la maldad de Hyde y tuvo que abrir una cuenta de ahorros a su nombre y inventarse una firma, ya que una vez, Hyde tuvo que pagar un cheque a una familia con el nombre de Henry Jekyll. Un día se despertó en su habitación habiéndose acostado como Jekyll, pero por la mañana no era él, sino Hyde. Esto le asustó mucho. Jekyll descubrió que Hyde había matado a una persona respetada y que no debía volver a sacarlo de su cuerpo. Con todas sus fuerzas lo intentó, pero de repente, mientras él estaba en un parque, empezó a notar esa sensación que tenía cuando se tomaba la poción. Se había convertido en Hyde sin ayuda alguna. No podía ir al laboratorio a por los productos para volver a su persona, ya que lo buscaba la policía, así que se fue a un hotel. Envió una carta a Lanyon para que le fuera a buscar los productos a su casa y quedaron a medianoche. Se tomó la fórmula y volvió a casa. A cada momento que pasaba, le costaba más mantener la apariencia de Jekyll. Siempre que se dormía despertaba con la forma de Hyde. La provisión de sales con las que preparaba la mezcla le empezaron a escasear. Hizo varios pedidos, pero resulta que el primer pedido que hizo, no era puro y era eso precisamente lo que le dio el poder. Cierra esta confesión avisando de su suicidio y a la vez homicidio de Hyde.